discernimiento. ¿Cuántos conocen esa palabra? Discernimiento. Hermano Arturo, hermano René. ¿Qué entendemos por discernimiento? Hermano Arturo, hermano René. Muy bien. ¿Algo más que aportar, René? Muy bien. El discernimiento es la capacidad de entender, de comprender, de distinguir, ¿no? Es una facultad que Dios ha entregado al ser humano. No es lo mismo que los animales irracionales, que muchas veces se comportan de una manera que aparentemente es más sabia y más inteligente que los propios seres humanos. Alguien dijo que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? A pesar de que el animal no tiene discernimiento y el hombre sí tiene discernimiento. El animal funciona en base a instintos y por instintos sabe cuidarse de aquello que le puede perjudicar. Le basta una sola vez pasar el chasco y nunca más lo va a repetir. Si la gata se acerca a la estufa y siente que se quema, ya nunca más vuelve a acercarse lo suficiente como para que vaya a asarse, ¿no? Discernimiento. ¿Por qué considerar esta palabra, hermanos? Pensando en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, llama la atención una de las oraciones que hizo Jesús y que registra, entre otros, Lucas el capítulo 23, el versículo 34, donde Jesús oraba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se dio cuenta usted del tremendo significado que tenía esa oración del Señor Jesús en la cruz? Imaginen a Jesús orando en sentido inverso, diciendo: Padre, no los perdones, porque saben lo que hacen. Esa capacidad de entender, de comprender la verdadera naturaleza de las cosas y de los procesos de la vida, más allá de la apariencia, es lo que es el discernimiento. Y la palabra de Dios nos es dada para que tengamos discernimiento, para que sepamos entender bien la naturaleza de las cosas, para poder distinguir lo que es de lo que no es, para que podamos distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Nosotros tenemos cierto grado de discernimiento por ser seres racionales. ¿Quién puede distinguir entre una lima y un limón? Cuesta un poquito si no tiene la experiencia de tratar con este tipo de frutos, ¿no? Pero basta llevarse a la boca un limón para saber si sigue siendo limón o si es una lima. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Eh?
¿Qué es lo diferente de la lima del limón? La lima es dulce, ¿no es cierto? Es dulce. Exteriormente, no hay diferencia, pero interiormente está la diferencia. Y así pasa con muchas cosas, en el orden espiritual también. Hay otras cosas que nos resultan más claras. Nadie confundiría patos con gansos o con cisnes, ¿no es cierto? Aún hasta en el graznido es diferente. También en el orden espiritual, en la medida en que vamos creciendo, vamos aprendiendo a distinguir la diferencia que hay entre cosas que a veces son muy parecidas unas con otras. Porque es necesario tener discernimiento. Porque nadie lo sabe todo, hermanos. El dicho expresa que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Para referirse a la experiencia que se va adquiriendo en el tiempo. Nosotros necesitamos aprender a discernir. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios el capítulo 3, el versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. El hombre sabio es quien está primero dispuesto a reconocer que todavía no lo sabe todo. Por eso dice al comienzo del libro de Proverbios que oirá el sabio y aumentará el saber. Discernimiento está relacionado con la sabiduría, porque no es solo la capacidad de conocer y de distinguir cosas, sino de aplicar bien ese conocimiento. Necesitamos aprender a discernir las cosas para saber hacia dónde dirigirnos con nuestra vida. Necesitamos aprender a discernir para poder guiar a otros. La Biblia nos dice que el ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Y es necesario aplicar esto a la vida familiar, los padres, porque los hijos están aprendiendo de ellos. Los hijos están aprendiendo del padre o de la madre los valores espirituales o la ausencia de esos valores espirituales. Los hijos están aprendiendo del padre o de la madre lo que es orar, lo que es la palabra de Dios, lo que es la iglesia, el valor que tienen ellos. O están despreciando la iglesia, están despreciando la oración, están despreciando la Biblia. Porque en casa no están siendo enseñados en estos valores. Necesitamos aprender a discernir todas las cosas porque nuestro círculo de influencia es insospechado. Hay muchas más personas de las que pensamos en las cuales influimos nosotros. Y si nosotros no sabemos dirigir nuestros pasos en la dirección correcta, ¿cuántos pueden caer al despeñadero junto con nosotros? Necesitamos discernir, hermanos. Necesitamos tener ese discernimiento para poder encaminar nuestras vidas y las vidas de aquellos que dependen de nosotros. No podemos estar ausentes al hecho de que hay muchos que dependen de nosotros para seguir caminando en esta vida, para seguir creciendo. Hay amigos, hay vecinos, aparte del grupo familiar están estas otras relaciones que de alguna manera
Tienen puestos sus ojos en ti, que dices ser cristiano. Tienen puesta su confianza en ti, por lo que declaras ser. Y si tú equivocas tu rumbo, te das cuenta el efecto en cadena que se produce en la vida de otras personas. Es necesario que aprendamos a discernir en todo orden de cosas. La misma carta a los Corintios, en el capítulo 2, la primera carta a los Corintios, nos dice en el versículo 14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No todos tienen esa capacidad, ese discernimiento espiritual. Solo el Hijo de Dios. Solo aquel en quien el Señor Jesucristo es real en su vida. Tiene esa capacidad. Pero hay que desarrollar esa capacidad. Hay que desarrollarla en el diario vivir, en la diaria comunión con el Señor. El salmista dice en una de sus oraciones: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. La palabra de Dios nos recuerda que nuestro propio corazón necesita ser examinado por el Señor. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que conozco lo más profundo. Y la palabra de Dios misma nos dice que es la misma palabra, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos cada día cultivar ese discernimiento espiritual que nos permite conocer más al Señor. La palabra de Dios nos dice también allí en Efesios, esta carta que hemos estado leyendo tantas veces por tantos domingos, en el capítulo 5, el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tenemos la bendición del Señor con nosotros. Amén. ¿Cuánta gente anda perdida en este mundo? ¿Cuántos matrimonios van de tumbo en tumbo sin tener conocimiento de las cosas de Dios? ¿Cuántos han echado a perder sus vidas por tomar decisiones equivocadas en cosas en las cuales es completamente riesgoso, es completamente trágico tomar una decisión equivocada? ¿Cuántos se han casado equivocadamente por no buscar el consejo de Dios? ¿Cuántos han hecho yugo desigual y están sufriendo las consecuencias por causa de un matrimonio que está basado en algo que es insostenible? La palabra de Dios dice: andarán dos de acuerdo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Nos dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y quien no tiene ese discernimiento no es responsable, como el que sí tiene el discernimiento y toma una decisión equivocada a sabiendas de que está haciendo lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, no podemos jugar con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la tremenda bendición de ser sus hijos. Dios nos ha dado la tremenda bendición de estar en nuestras vidas. Dios nos ha dado la bendición de haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y por lo tanto, es totalmente necesario que nosotros seamos entendidos en la voluntad de Dios.
Hay cosas que sabemos y que no es necesario volver a recordar todo el tiempo. Sabemos o no sabemos que es necesario orar sin cesar. Tenemos que recordarnos la necesidad de la oración, pero usted sabe, como hijo de Dios, que es necesario orar sin cesar, orar los unos por los otros, orar para no caer en tentación, orar para que seamos sanados, orar para que el poder de Dios se derrame en la iglesia, orar para que tengamos poder al predicar el Evangelio. Amén. Eso lo sabemos. No necesitamos que alguien nos diga, ¿será la voluntad de Dios que intercedamos unos por otros? Sabemos que tenemos que hacerlo. Entonces yo les animo, hermanos, a que hagamos caso de esa palabra y juntémonos a orar, entre otras cosas, porque es claro para nosotros que es parte de nuestra vida, de nuestro respirar espiritual, el orar y el congregarnos para orar, el orar unánime, juntos, amén, a manera de ejemplo, entre otras tantas cosas, en las cuales sabemos con claridad lo que Dios quiere de nosotros, cuál es la voluntad de Dios, amén. Queridos hermanos, hagamos nuestra esta palabra en esta mañana, porque el Señor nos ha dado la capacidad de entender su voluntad. Si hay una diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano, es esa, que tenemos la capacidad de discernir las cosas espirituales y tenemos que cultivar esa capacidad para bendición de nuestras vidas, de nuestros hogares, del mundo que nos rodea. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.